señoras, estamos de regreso en Enfoque Matinal con una entrevista súper interesante, sobre todo por el tema que se trata ahora. Vamos a recibir con mucho cariño, que siempre viene a acompañarnos, al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez. Bienvenido a Enfoque Matinal. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer siempre estar aquí con ustedes. Bueno, creo que es importante tu presencia, Cristóbal, porque el tema que va pasando a los primeros planos y que de seguro será dominante en los próximos días es si Leonel puede o no puede ser. Entonces se está invocando el numeral 4 del artículo 49 de la ley de partido, se está invocando el 134 de la ley orgánica, de la ley del régimen electoral, que habla que si una persona participó no puede volver a ser candidato en el mismo proceso. ¿Qué tú opinas al respecto? Mira, voy a repetir lo que he dicho ya por escrito en mi columna de Diario Libre y en otros espacios, en entrevistas en otros espacios. Con el marco legal vigente actualmente en la República Dominicana, el expresidente Fernández tiene un impedimento legal y un impedimento reglamentario para presentarse a ser inscrito como candidato a la presidencia de la República ante la Junta Central Electoral. El impedimento legal está en primer plano establecido en el artículo 49.4 de la Ley 33-18 sobre partidos y organizaciones y agrupaciones políticas, que plantea que una persona que haya sido candidato por una organización política no puede luego serlo por otra. Hay quienes dicen, bueno, pero habla de candidato y bueno, la interpretación del derecho, la interpretación de la ley, que siempre da para encontrarle distintos significados, tiene que hacerse siempre en el sentido del propósito por el que la ley fue adoptada. Y el propósito por el que la ley fue adoptada consiste en la erradicación de una práctica histórica en la República Dominicana de personas que desertaban de los partidos políticos en los que habían militado como resultado de no haber sido favorecidos en los procesos internos para la ostentación de candidaturas a cargos de elección popular, y se iban con el mismo propósito, perseguir la candidatura a otra formación política. Para eso se estableció la ley, no fue para otra cosa, para eso. Entonces, la ley plantea un impedimento. Ahora, hay una cuestión que no se ha discutido públicamente, y es que la Junta Central Electoral, interpretando el sentido de ese texto del numeral 4 del artículo 49 de la ley 33-18, emitió el día 7 de mayo del año 2019 el reglamento para la escogencia de candidatos y candidatas mediante convenciones o encuestas de conformidad con la ley 13-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El artículo 10 de este reglamento dice lo siguiente: los candidatos y candidatas que sean postulados en los cargos que han sido reservados para la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en esa materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, agrupación o movimiento, y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas no pertenecientes a la organización partidaria, y aquí viene lo importante, siempre que las mismas, esas personas, no hayan participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestos. Eso dice el órgano ante el cual debe producirse la inscripción como candidato del expresidente Fernández, que es la Junta Central Electoral. Y lo dice
interpretando el sentido que el legislador quiso darle al artículo 49.4 de la ley. Entonces hay un marco legal que ya ha sido interpretado por el órgano responsable, el principal órgano responsable de su aplicación, que es la Junta Central Electoral. Entonces reitero, con ese marco legal vigente, hay un impedimento. Una pregunta, si ese artículo creo que ya fue atacado en el Tribunal Constitucional por un precandidato, porque también hay que aclarar que si esto se permite o no se permite, no es algo que afecte solamente al expresidente Leonel Fernández, es algo que va a afectar a todos los que fueron precandidatos, es decir, que es un marco que no es para una sola persona, es para un colectivo. Claro. Entonces, si esa ley, ese artículo de esa ley es atacado en el Tribunal Constitucional y en un momento van a inscribirlo a la Junta Central Electoral, ¿la Junta Central Electoral puede inscribirlo? Bueno, la Junta Central Electoral, si lo inscribe, estaría actuando contra un criterio establecido por ella misma en una norma jurídica. Pero es que si es atacado, lo que yo te digo es, por ejemplo, fue un precandidato y elevó un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo de la ley que le prohíbe a los precandidatos ser candidatos. O sea, está siendo atacado y el tribunal no se ha pronunciado. ¿Cómo debería la Junta entonces? El apoderamiento, sí, entiendo tu pregunta, el apoderamiento al Tribunal Constitucional de una acción de inconstitucionalidad mediante la que se persigue la declaratoria de nulidad de una ley por considerarla contraria a la Constitución, no suspende la aplicación de la norma atacada. Eso ha sido jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional. Recuerdo incluso que en el contexto del debate que se suscitó en el año 2015, o sea, cuando al tribunal se le pidió que suspendiera la aplicación de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional del año 2015, mientras se pronunciaba sobre el fondo de la situación, y el tribunal emitió una sentencia especialmente para decir que el hecho de que el tribunal haya sido apoderado de un recurso de inconstitucionalidad no suspende ni puede suspender los efectos en la aplicación de la ley que está siendo impugnada. Yo he visto algunos abogados que han interpretado un artículo de la Constitución, ahora no recuerdo el numeral, pero hay un artículo que dice que cuando se trata de derechos fundamentales, la ley se interpreta con favorabilidad a la persona que dice que se le está violando un derecho. En este caso, el derecho a ser elegido es un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo tendría que interpretarlo la Junta en ese sentido? Me gustaría, ¿cuál es el artículo que habla de eso? Sí, el artículo 74 de la Constitución de la República establece las reglas de aplicación e interpretación de los derechos fundamentales. Y efectivamente hay un principio que está en nuestra Constitución, que está en una serie de pactos y convenciones internacionales y en otras normas legales en la República Dominicana, recoge lo que se conoce como el principio pro homine o pro libertad, es decir, las normas se deben interpretar siempre en el sentido que sea más favorable al sujeto al que se le aplica o al sujeto titular del derecho. Eso tuviera sentido si aquí se estuviera discutiendo la posibilidad de ser candidato o de buscar la candidatura presidencial por primera vez. Es decir, los derechos de ciudadanía son derechos de ejercicio reglado. Es decir, se ejercen en las condiciones, en los tiempos y cumpliendo con los requisitos de la ley. Es decir, quien quiere ser candidato a un cargo de elección popular tiene que hacerlo en los tiempos previstos por la ley y a través de las organizaciones que la ley prevé. Por tanto, lo que no se le puede impedir a una gente es presentar su aspiración. Pero si la ley dice usted tiene que presentar la aspiración de esta manera y usted la presenta y no resulta favorecido, usted ya
ejerció su derecho. A usted no se le limitó el ejercicio de su derecho. Y en la medida en que es un derecho de ejercicio reglado, pretender que luego tiene que debe aplicarse la previsión del artículo 74 de la Constitución de la República equivaldría a suponer que usted puede siempre, en cualquier circunstancia, e independientemente de lo que diga la ley, reconocérsele la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia o a un cargo de elección popular, y eso es absurdo, totalmente absurdo. Entonces, una vez usted en el ejercicio de su derecho presenta su aspiración y gana, bien, y pierde, también, ya usted ejerció su derecho. Cristóbal, otro argumento que he escuchado ha sido que Leonel es favorecido por el artículo 123 de la Constitución en cuanto a los requisitos para aspirar a la presidencia de la República. Y se dice que él cumple los 4 requisitos que establece la Constitución, a saber, ser dominicano, no hay duda de que Leonel es dominicano, tener 30 años de edad o más, tampoco existe duda al respecto, no tener ningún impedimento penal ilegal y cuarto, no haber participado o ser miembro de los organismos militares en los últimos 3 años. Entonces, he escuchado el argumento, Leonel cumple con esos 4 requisitos, entonces él está habilitado por la Constitución de la República. ¿No es arbitrario esa conclusión o esa extrapolación? Lo que pasa es que el artículo 123 de la Constitución, como otros artículos respecto de otros cargos de elección popular, establece una serie de condiciones sine qua non, es decir, condiciones sin cuyo cumplimiento usted no puede. Pero la Constitución no dice que la ley no puede regular la forma en que usted debe presentar sus aspiraciones. No lo dice ni lo puede decir. Es decir, usted tiene que cumplir con esos requisitos, sí o sí. Y eso lo que significa es, si usted, aun cuando agota los procedimientos a través de los que debe canalizar su aspiración, incumple con uno de esos, no puede. Ahora, si aun cuando usted cumple con esos requisitos, no presenta sus aspiraciones a través de los procedimientos que establece de la ley y en respeto y en observación de los límites que establece la ley, entonces no puede. Es simple. Es decir, porque si eso lo asumiéramos de esa manera, eso lo que significa es que como yo cumplo con todos los requisitos que dice la Constitución, yo puedo presentarme yo como candidato sin que ninguna organización política me presente, porque cumplo los requisitos. Eso es absurdo. Eso es absurdo. O sea, es una disposición constitucional que no aplica a la discusión que está teniendo el país en este momento. Cristóbal, una cosa, en tu artículo de la semana anterior en Diario Libre, tú explicas de una manera muy graciosa lo del candidato a ser candidato, para rebatir el asunto de que el 49.4 lo que habla es de precandidato. ¿Tú podrías ampliar ese concepto? Es que es muy simple, es muy simple. La ley, el numeral 4 del artículo 49, dice quien ha sido candidato por una organización política no puede luego serlo por otra. Y entonces hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que no ha sido candidato. ¿Y qué es lo que usted hace cuando busca una candidatura a un cargo de elección popular por un partido que presenta una candidatura? A eso se le llama precandidatura, pero usted es candidato a ser candidato. Esa es la verdad verdadera. Pero hay una definición. El Tribunal Superior Electoral emitió un fallo, precisamente muchísimo antes de todo este debate, de unas mujeres que fueron a reclamar la cuota, creo que fue de Villamella, y ellas reclamaban que se aplicara para las precandidaturas, que eran las primarias, que esas son las primarias. Y dice el tribunal que hace una definición de lo que es un precandidato, que a ella no les aplica eso, e hizo una definición de lo que es un precandidato. Claro. Y parecería que va un poco contrario en el sentido que usted lo ha explicado. Parece, pero no. Pero no. Okay. Parece, pero no, porque
Lo que hace el Tribunal Superior Electoral, o la distinción que establece el Tribunal Electoral, tuviera sentido en el marco de la discusión que estamos teniendo si no estuviera claro cuál es el sentido, el propósito, la finalidad que tuvo el legislador al momento de establecer el artículo 49.4. Es decir, si hubiera una discusión sobre la finalidad que tenía el legislador para escribir ese texto, entonces pudiéramos discutir la cuestión de la interpretación de candidatura o precandidatura. Pero cuando tú tienes una palabra en la ley, hay un ejemplo que se ha repetido tanto en la teoría del derecho, que uno ya nunca sabe cuál es el animal con cuál era el animal que se ejemplificaba, pero lo voy a decir. Una norma X prohíbe la entrada al metro con perros. Y tú vas y quieres entrar con un chivo, porque la ley dice que es con perro, que no se puede entrar. La ley dice que usted no puede entrar con perro. Yo tengo un chivo, yo con un chivo puedo entrar. No, pues con chivo tampoco. Porque el propósito del legislador cuando prohibió el perro era un tema de higiene, que se ve comprometido también. O sea, ese propósito también se ve comprometido con el chivo, con la gallina, con el gallo, con el cerdo, con todo. Entonces, de la misma manera que la norma, que la cuestión de la preservación de la higiene debe ser el sentido en el que debe interpretarse, con qué animal entro o con el que no, el propósito de salvaguardar determinados parámetros en el funcionamiento de los partidos políticos, y la erradicación de una práctica que atenta contra supuestos básicos de la democracia en el sistema de partidos, era lo que estaba detrás del texto del artículo 49.4, y es lo que está detrás. Y es por eso, y lo quiero reiterar, y es por eso que la Junta Central Electoral lo dice de manera muy precisa en este reglamento, en el artículo 10 de este reglamento del 7 de mayo del año 2019. Es que si usted fue presentado candidato a ser candidato o fue como precandidato por una organización política y perdió, lo dice la Junta, y perdió, eso lo que significa es que no puede presentarse por otra. No puede presentarse por otra. Entonces, reitero, con el marco jurídico vigente, hay un impedimento. Eso solo se puede salvar anulando el marco jurídico vigente. Y eso solo se puede hacer a través de dos vías: o mediante un apoderamiento directo al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el alcance del numeral 4 del artículo 49 de la ley 33-18, o a través de un incidente de inconstitucionalidad en el cual se plantee la inaplicabilidad del artículo 49.4 en el caso del expresidente Fernández. Si no interviene una decisión jurisdiccional en uno de esos dos sentidos, entonces el impedimento se consolida. Pero ahora también está, escúchame, el artículo 134 de la ley del régimen electoral, que habría que atacarlo también. Vamos a ver si está marcado aquí. Dice ese artículo de la ley orgánica, ahorita te pedí fuera una explicación de ese apellidito orgánico que fuerza le da. Dice ese artículo 134, transfugismo en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Entonces habría que atacar también ese artículo 134. El artículo 134 también es un texto que abona la interpretación del impedimento legal. Yo quería, Cristóbal, en todo esto también, aparte de las leyes, entonces viene el tema de los derechos fundamentales. No lo hemos tratado así a fondo. Desde tu punto de vista, vi que Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, escribió un artículo sobre ese tema, en el que ciertamente dice que en función de ese marco legal,
no podría inscribirse alguien que fue precandidato, pero que en un análisis de derechos fundamentales podría chocar con la Constitución e incluso con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos del que el país es signatario. ¿Eso viola o no el derecho a ser elegido? Sí, la discusión, por eso yo siempre me he cuidado de decir con el marco legal vigente. Con el marco legal vigente, con las leyes tal y como existen, hay un impedimento. Ahora, está abierta la discusión sobre la convencionalidad y la constitucionalidad de los textos que contienen el impedimento para la inscripción del expresidente Fernández como candidato por un partido distinto al Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia de la República. Yo considero que las limitaciones y las condiciones que establece la ley son perfectamente cónsonas con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con la Constitución de la República Dominicana. Lo es porque cumple con las limitaciones y las regulaciones cumplen con los requisitos formales que establece la Constitución. Es decir, ¿qué dice la Constitución? Los derechos solo pueden ser limitados por leyes que tienen que ser leyes orgánicas, al tenor de lo que dispone el artículo 112 de la propia Constitución. Y ahorita te explico un poco la diferencia entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Entonces, ¿de cuáles leyes estamos hablando? De la ley de partidos, la ley 3318, que es una ley orgánica, y de la ley orgánica del régimen electoral. Es decir, el requisito de que para el establecimiento de límites al ejercicio de los derechos debe hacerse mediante leyes orgánicas se cumple. Luego, el mismo texto del artículo 74 dice: la norma que establece límites al ejercicio de los derechos tiene que respetar el principio de razonabilidad y el contenido esencial de los derechos. ¿A qué se refiere la cuestión del contenido esencial? A que no se establezcan límites que desnaturalicen el ejercicio del derecho. ¿Qué significa eso en el caso que nos ocupa? Que la ley no puede establecer un límite que te impida a ti plantear tu aspiración. Al expresidente Fernández, en el marco de la ley vigente, se le permitió plantear una aspiración y no fue favorecido en su propósito. Por tanto, él ejerció el derecho. No hay, por tanto, una afectación de eso que se llama el contenido esencial. Nos queda la cuestión de la razonabilidad. ¿Cuál es el bien o cuáles son los bienes jurídicos que se pretende preservar con el establecimiento de la prohibición? Hay prácticas y que en el país han sido históricas y frecuentes que atentan contra la democracia interna de los partidos políticos, contra la misma estabilidad del sistema de partidos, que es lo que se persigue. Es decir, la finalidad con el establecimiento de la limitación es contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos. Ese es un criterio para determinar si es razonable, que la finalidad que tú tengas sea conforme al ordenamiento constitucional. ¿Cómo es eso, Cristóbal? Porque fíjate, uno que le da mucho seguimiento al tema de los partidos, de las candidaturas. Tenemos el caso de Rafael Calderón en Asua, que él aspiraba a ser senador, pero su partido se reservó la plaza y no se le permitió ir a una primaria que era donde él consideraba que ganaba. Eso lo llevó a él a irse al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana lo postula y él gana la senaduría. Y el PRD pierde esa senaduría por haberla reservado. Gilberto Cerrulle pasó lo mismo. Se reservó la plaza de Santiago y él quería ser alcalde. El PLD no quiso postularlo por una alianza, él sale, lo postula el PRD y él gana la alcaldía. Le pasó a Manuel Jiménez, que se enojó porque se determinó una fórmula para elegir la candidatura
y él se va y se postula por el Partido Revolucionario Moderno u otros partidos, pero él perdió. O sea, la historia política de lo que habla es de éxitos y fracasos, de personas que se van de los partidos, que llegan a los partidos y pierden y ganan. Sí. ¿Y eso qué tiene de malo? Pero una sí, precisión. No, pero es un escenario, los tres escenarios que he planteado son distintos. Son anteriores incluso a la ley. Sí, precisamente. No, pero ¿por qué la ley pero independientemente de que sean anteriores, eso? Independientemente de que sean anteriores a la ley, el tema es que esas personas que tú estás señalando en su momento no compitieron. Simplemente el partido en el que militaban había hecho reserva de candidatura y no compitieron. Y por tanto no tuvieron la posibilidad de ganar o perder. Aquí estamos hablando que la ley dice que si usted compite y pierde, no puede competir de nuevo. Te voy a poner un escenario del ejercicio de la profesión. O sea, el amparo, la acción constitucional de amparo, es el principal instrumento, la herramienta por antonomasia para perseguir o para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales, Solo para eso fue concebido el amparo, para preservar y salvaguardar derechos fundamentales. Ahora, cuando usted va a un juez de amparo a pedirle que le preserve su derecho y el juez de amparo dice que usted no tiene razón, que a usted no le están violando sus derechos, usted no puede ir a otro juez de amparo a pedirle lo mismo. La ley se lo prohíbe. Porque usted no puede hacer un ejercicio, usted no puede mantener indefinidamente una pretensión, por mucho que usted alegue que le están violando sus derechos. Porque eso atenta y perturba el funcionamiento natural, el funcionamiento normal del sistema de administración de justicia. Y no hay nunca nada distinto a derechos fundamentales envueltos en un proceso de amparo, pero usted puede apoderar al juez de amparo de uno. Si a usted no le dan la razón, usted puede hacer una cosa distinta, que es lo mismo que pasa en el ámbito electoral. Usted puede agotar el sistema de recursos. Si el juez de amparo le dice que no, usted puede ir al Tribunal Constitucional y apoderarlo de una acción en revisión constitucional de amparo. En el ámbito electoral, si usted pierde, la salida que prevé la ley no es que usted se vaya a otro partido. La salida que prevé la ley es que usted agote un sistema de recursos que tiene que ver con impugnaciones, que tiene que ver con atacar las decisiones. Si usted considera que las elecciones fueron fraudulentas, presente las pruebas. Apodere responsablemente a un tribunal con las pruebas del fraude y lleve hasta las últimas consecuencias sus pretensiones. Pero la ley no permite que usted se vaya de una organización como resultado de un proceso comicial interno en el que usted sucumbió y pretenda luego presentar esa misma aspiración por otro partido, de la misma manera que la ley no permite amparo sobre amparo. Sí, pero lo que yo te quiero decir con relación a la práctica política, la historia está llena de candidatos que hacen eso y pierden, y gente que va y tiene éxito. Entonces, ¿qué tiene de malo en dejar en libertad que tú ejerzas ese derecho? ¿En qué tanto es que ha afectado eso a los partidos políticos? Mira, ¿cuál es la dimensión de ese impacto que se previó así en la ley? Mira, nosotros, no hay que ni siquiera dar nombre, nosotros estamos llenos de ejemplos de movimientos de dirigentes, de candidatos de un partido político a otro partido político, de una organización a otra, siempre detrás de un cargo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso, Yanesi? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Componendas oscuras, compra de la voluntad. O sea, hay siempre hay prácticas que atentan contra el funcionamiento normal en una democracia del sistema de partidos. Siempre. No es casual que eso se prohíba no solo en República Dominicana, en muchísimas legislaciones, porque no es graciosamente que usted se va a otro partido. No es graciosamente, no es porque sí, no es gratuito. Entonces, esa práctica, hay razones
con fundamentos en la Constitución de la República para conjurarla, para prohibirla, para limitarla. Y eso no se hace, y eso no se hace. El derecho de asociación, los el derecho derechos, político. todos los derechos, sin una sola excepción, están sujetos a límites en su ejercicio, sin una sola excepción. Sin una sola excepción. Y entonces usted no puede, en el ejercicio de sus derechos, lastimar el sistema de partidos. No lo puede lastimar. Y usted lastima el sistema de partido cuando en el ejercicio de una práctica o cuando tras el ejercicio de una práctica median componendas que nada tienen que ver con la democracia, que nada tienen que ver con la transparencia, que nada tienen que ver con la equidad, que son 3 principios rectores del funcionamiento del sistema de partidos conforme dispone el artículo 216 de la Constitución. O sea, no son cuestiones medalaganarias, son cuestiones que están fundadas en la preservación de otros bienes de idéntica naturaleza, porque los derechos de ciudadanía no se pudieran ejercer, por lo menos en el sistema democrático tal y como funciona en la República Dominicana, sino a través de un sistema de partidos robusto, sano, en el que las organizaciones y las prácticas de las organizaciones políticas sean transparentes, obedezcan a reglas de equidad y no apañen trapisondas corruptas para, que es lo que siempre hay detrás, o por lo regular hay detrás de los pasos de una persona o de grupos de personas de una organización a otra después que suceden comicios electorales internos. Bueno, hay otros casos, por ejemplo el caso de José Montaz en San Cristóbal. Él sí participó en unas primarias con Nelson Guillén, se fue y perdió, se postuló por el PRM y ese perdió, pero se le dio su derecho de participación. En verdad lo que pasa es que ciertamente cuando el que le dio seguimiento a los debates de esta ley sabe que el objetivo era precisamente eso que se ha explicado, es verdad. Pero ahora que viene el tema con tanta fuerza a la opinión pública, entonces uno empieza a evaluarlo todo lo que ha ocurrido, cómo pasa, y tú dices, bueno, pues como que habría un replanteamiento del enfoque, digo yo. Habría que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional o eventualmente el Tribunal Superior Electoral o más eventualmente el Tribunal Superior Administrativo, dependiendo, porque en algún momento irán a la Junta Central Electoral a solicitar la inscripción. La Junta Central Electoral tendrá que decidir y la Junta Central Electoral tiene una norma firmada por todos sus integrantes, los actuales, el 7 de mayo del 2019. Sí. Y en esa norma la Junta Central Electoral ha dicho en qué sentido debe interpretarse el numeral 4 del artículo 49 de la ley de partidos. La Junta podría revocar, digamos, prestando argumentos suficientes esta interpretación. Podría hacerlo, eso nada se lo impide, solo se le exige que presente las razones por las que donde dijo esto, eventualmente diría otra cosa. Sí, y cuando eso suceda, en el caso de que la Junta decida confirmar esto, entonces se abre la puerta de los tribunales. Ya de hecho, el Tribunal Constitucional fue apoderado, lo cual te dice no es banal el argumento del impedimento legal, porque se está ya acudiendo al órgano constitucional para analizar el tema de los derechos. Bueno, yo quiero coger prestado tu argumento de que en el marco legal vigente no puede Leonel Fernández ser candidato. Entonces, o sea, porque el espíritu del artículo 49.4, el 134, es precisamente combatir el transfugismo. O sea, la esencia de ese artículo es eso. Esa fue la intención del legislador. Entonces, podríamos hacer comparaciones como se hacían las cosas en el pasado, pero esta ley por la cual la sociedad abogó durante casi 20 años, lo que procuraba era eso. Incluso esa es una de sus virtudes. Como es una virtud, las limitaciones que le ha puesto a los llamados partidos minoritarios, los chiquitos que nunca crecen, que tienen 12 años conservando su personería, aliándose a uno grande. Entonces ahora se le han puesto limitaciones. Tú podrías decir, no se puede limitar ni impedir el derecho a organizarse, a elegir y a ser elegido, pero lo que estamos reivindicando son las leyes, las normas, las reglas vigentes. Y una cosa que está en juego es que si Leonel pasa, van a pasar por las mismas razones todos los que fueron a primaria como precandidatos y perdieron. Yo finalizo, se nos acabó el tiempo. ¿Se acabó? Sí, en las instancias
se habló de la Junta Central Electoral, tú hablaste de que se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Ahora mencionaste el Superior Electoral y el Administrativo. Eso debiera tener un orden lógico, porque ya vi un abogado y un diputado que fueron directamente al Constitucional. Sí, la cuestión es la siguiente. Hay procedimientos que no son excluyentes. Tú puedes ir al Constitucional con independencia de lo que tú hagas luego con los demás tribunales. Ahora, si la Junta dice no, si la Junta dijera no, tú tienes abiertas vías más expeditas para reclamar. Entonces ahí que yo digo, puede ser o el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué menciona el Tribunal Superior Administrativo? Porque hay decisiones, 3 creo, del Tribunal Constitucional en que el tribunal ha dicho, cuando el acto que se ataca es un acto administrativo, aún cuando ese acto haya sido emitido por el órgano electoral, que es la Junta Central Electoral, el tribunal competente es el Tribunal Superior Administrativo, dice el Tribunal Constitucional. Solo no es el Tribunal Superior Administrativo cuando el acto administrativo de la Junta versa sobre cuestiones contencioso-electorales. Entonces, aquí habría que despejar la siguiente arista. El acto que impide o que no acepta la inscripción o la solicitud de inscripción de un candidato a un cargo de elección popular emitido por la Junta Central Electoral, ¿es un acto administrativo? Sí, es un acto administrativo. ¿Es un acto administrativo de naturaleza contencioso electoral? Esa es pregunta para otro programa. Son muchos temas los que están envueltos, señores. Qué interesante la conversación con Cristóbal Rodríguez. Gracias por venir a Enfoque Matinal. Gracias a ustedes. Y probablemente lo vamos a tener de nuevo por aquí hablando sobre el mismo tema. Yo encantado. Porque evidentemente que va para largo. A ustedes continúen con nosotros que todavía queda mucho más contenido. Ya volvemos.